tarde os invito al capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Este capítulo se destaca porque allí encontramos 7 parábolas acerca del reino de los cielos. Es un capítulo repleto de parábolas. Se le conoce como los ejemplos del reino. Y en esta tarde quisiera compartir con vosotros, entre este domingo y el próximo, porque no quiero hacer la predicación muy larga por causa del calor, quiero compartir con vosotros la parábola del trigo y la cizaña. Si tú eres cristiano, hermano y hermana, te puedo decir con toda seguridad que en estos próximos meses, años, tendrás que enfrentar la tensión que produce vivir como creyente en un mundo que está dañado por el pecado. Y eso te lo aseguro que va a ser así. Jesús le aseguró a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Os lo aseguro, os lo garantizo que será así. La enseñanza de esta parábola, hermanos y hermanas, te será muy útil cuando tengas que enfrentar las dificultades, los problemas, las tentaciones y tensiones que vendrán seguramente en los próximos meses y en el resto de tu vida hasta que Cristo venga. Así que te invito, sin más demora, capítulo 13 de Mateo, versículo 24. Comenzamos a leer ahí. Dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Unos versículos más adelante Jesús explica esta parábola, lo mismo que explicó la parábola del sembrador en este mismo capítulo. Estas dos parábolas Jesús las explica y nos las deja bien claras. Dice en el versículo 36 la explicación de esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. 7 elementos descritos por Jesús y explicados. No hay lugar a dobles interpretaciones. Jesús les puso nombre a cada uno de ellos. De manera, dice Jesús, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y encontramos, vamos a hacer 4 enseñanzas, 4 cosas que vamos a ver en esta parábola, aunque no las vamos a ver todas hoy. La primera de ellas es el problema de esta parábola. Un pastor y teólogo dijo una vez en forma un tanto enigmática o irónica, no lo sé, que el problema de esta parábola es que no tiene ningún problema. El problema de esta parábola es que no presenta ningún problema.
¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Porque todas las parábolas tienen una sola enseñanza principal. Bueno, la enseñanza principal de esta parábola es que hasta el día del juicio vivirán juntos en este mundo el trigo y la cizaña. Esa es la enseñanza principal de esta parábola. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fijaros en el versículo 37. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y aquí hay algo que es importante de señalar, porque muchos interpretan erróneamente esto. El campo no es la iglesia. El campo es el mundo. El mundo es el campo. Y digo esto porque mucha gente cita esta parábola para decir que no todos los que forman parte de la iglesia son realmente cristianos, que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y eso es verdad también, eso es verdad. Muchos enemigos se disfrazan con nuestro uniforme, pero son del enemigo, aunque estén entre nosotros. Esa es la triste realidad. Pero esta no es la enseñanza principal de esta parábola, hermanos. Lo que Jesús está enseñando aquí, queridos hermanos, es que en el campo del mundo crecerán juntos el trigo de Dios y la cizaña del maligno. Y de paso, hermanos, notar una vez más, como digo muchas veces, que solo existen dos categorías. No hay 3 ni 4, solo 2 categorías: los hijos de Dios y los hijos del diablo, el trigo y la cizaña. Aunque a veces la cizaña es tan decente que parece trigo, pero sigue siendo cizaña. Por eso es que muchos jóvenes de la iglesia, sobre todo, terminan engañados, metiéndose en un noviazgo con un inconverso. Y te dicen: mira, es que se porta mejor que muchos de los creyentes de la iglesia. Sí, pero sigue siendo un hijo del diablo. Esa es la triste realidad. Porque solo hay 2 categorías, te repito. No hay 3 ni 4, o son trigo o son cizaña, no hay término medio, o son hijos de Dios o son hijos del diablo, no hay más opciones, no las busques porque no las hay. Ahora, ese es precisamente el problema de esta parábola. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor Jesucristo inicia este capítulo diciéndole a sus discípulos, aparte, que Él va a explicarles en estas parábolas los misterios del reino de los cielos. Fijaros en el versículo 10. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió: porque a vosotros, mis discípulos, os es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, a los incrédulos, a los que están afuera, no se les ha concedido. A vosotros sí, a ellos no. Y la palabra misterio la hemos aclarado aquí muchas veces, ¿verdad? Se usa en las Escrituras frecuentemente para señalar algo que, si Dios no lo revela, sería imposible de conocer. A menos que Dios lo revele, nosotros no podríamos conocerlo. ¿Qué tiene de misteriosa esta enseñanza, entonces? Pues ese es el problema. Por eso decíamos que el problema de esta parábola es que no tiene ningún problema. ¿Acaso no sabían los discípulos, hermanos y hermanas, que en este mundo hay una mezcla de creyentes y de incrédulos? No lo sabían ellos ya. Claro que lo sabían. ¿Acaso se necesitaba una revelación especial, divina, para saber eso? Que en el mundo hay buenos y malos, creyentes e impíos. Mis hermanos, ¿en qué sentido la enseñanza de esta parábola es un misterio? Para responder a esta pregunta, ahora tenemos que conocer, en segundo lugar, segundo punto de esta tarde, el trasfondo de esta parábola. Y es importante que entiendas el trasfondo de esta parábola, porque si entiendes el trasfondo de esta parábola vas a entender por qué Jesús les cuenta a sus discípulos todas estas parábolas, y concretamente esta. Y para eso tenemos que ir ahora a Mateo capítulo 3. ¿Y aquí qué nos encontramos? Allí nos encontramos a un personaje que se llama Juan el Bautista, predicando y bautizando a orillas del río Jordán, iniciando allí su ministerio. ¿Y cuál era el contenido del mensaje de Juan el Bautista? El mismo de Mateo capítulo 13.
Marcos o Mateo 3 es indispensable para entender Mateo capítulo 13. Fijaros ahora lo que dice Juan el Bautista. Mateo 3, versículo 1. En aquellos días, dice la Escritura, llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, y este era el mensaje que él proclamaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Os dais cuenta? ¿Cuál es el tema de Mateo 13? El reino de los cielos. Todas esas palabras son concernientes al reino de los cielos. ¿Y qué va a pasar, según Juan, con la llegada del reino de los cielos? Escucha ahora, versículo 10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, decía Juan. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, dice Juan, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El aventador o el bieldo o la horquilla está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Bueno, el bieldo, el aventador, sabéis lo que es, ¿verdad? La mayoría sabéis lo que es. Para los niños que estáis aquí, es una horquilla, es una especie de pala que tiene como 3 ganchitos, que se utilizaba, los granjeros lo utilizaban al atardecer, después de la cosecha, juntaban la paja y el trigo, todo junto, montones, y luego tenían que separar la paja del trigo. ¿Y qué hacían? Se ponían la tarde, cuando corría la brisa, y aventaban, arrojaban hacia el aire todo ese puñado de la cosecha. ¿Y qué hacía? El viento se llevaba la paja y el trigo más pesado caía. Y de esa forma limpiaban la era. Quedaba solo el trigo, la paja se la llevaba el viento. Lo que está diciendo Jesús aquí, hermanos, es que cuando venga Cristo, Él separará la paja del trigo. ¿No te suena esto a Mateo capítulo 13? ¿De qué está hablando Juan el Bautista, hermanos? Juan el Bautista está hablando de la llegada del reino y de lo que va a ocurrir precisamente por causa de la llegada del reino. ¿Y qué es lo que va a ocurrir, según Juan? Que los justos serán bendecidos con vida eterna en el granero de Dios, y los injustos, los malos, serán cortados para siempre y echados en el lago de fuego. Echados en el fuego, vamos, lo que dice. Dice Juan, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, lista para cortar todo árbol que no da buen fruto. Y el Mesías viene a separar la paja del trigo. El trigo será guardado en el granero, mientras que la paja será echada en el fuego. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando venga el reino de Dios, dice Juan. El problema, y ahora aquí os vais a dar cuenta, es que unos meses más tarde el Señor Jesucristo va a enseñar que ese reino había llegado con la venida del Rey, que era Él precisamente. O sea, ese Rey ya llegó al inicio del ministerio de Jesús. Llega ese reino con Jesús. Pero nada de eso ocurrió, nada de lo que Juan predicaba ocurrió. Los malos seguían aquí, y ahí tenemos el problema de la parábola. Ahí tenemos el problema. Vayamos ahora a Mateo 12. Mateo 12 está antes de Mateo 13, por supuesto. Y es importante, eso nos va a dar una idea de por qué Jesús tuvo que dar a los discípulos varias parábolas acerca del reino. Mateo capítulo 12, ¿qué ocurre ahí? Jesús ahí sana a un muchacho sordo, ciego, mudo, que estaba endemoniado. Y los fariseos acusan a Jesús de haberlo sanado por el poder de Belcebú, por el poder del diablo. Y Cristo les dice, conociendo Jesús, Mateo 12, 25, conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantener su reino en pie? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién lo expulsan vuestros hijos? Por tanto, vuestros hijos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Pregunta, ¿por qué poder expulsaba Jesús a los demonios? ¿Con qué poder? Obviamente por el poder del Espíritu de Dios. Así que lo que Jesús está diciendo aquí, hermanos y hermanas, es que el reino de Dios ya llegó, ya está entre vosotros, pero eso no parece encajar con la predicación de Juan el Bautista, de Mateo capítulo 3, no parece encajar. Porque los malos no solo seguían en el mundo, sino que seguían haciendo daño. De hecho, ¿sabéis dónde se encontraba Juan precisamente en ese momento? Estaba en la cárcel. Herodes lo había enviado a la cárcel porque había denunciado el adulterio de Herodes. Y ese, estar en la cárcel, era el último lugar donde Juan esperaría encontrarse a la llegada del reino, ¿verdad? A la llegada del Mesías. Dice, ¿qué hago yo aquí? Si Cristo es el Mesías, ¿qué hago yo aquí encarcelado? Y si el reino de Dios ha llegado, ¿por qué los injustos continúan en el mundo? Y lo que es peor todavía, ¿por qué continúan teniendo todavía dominio sobre los justos? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto posible si el reino de Dios ya llegó con la persona de Cristo? Y fue precisamente ese conflicto interior en el corazón de Juan lo que dio lugar a la escena que encontramos en Mateo capítulo 11. Nos vamos un capítulo más atrás. ¿Y qué pasa en Mateo capítulo 11, hermanos? Bueno, Juan el Bautista estaba completamente confundido, allí en la cárcel de Macaeo. Y aquí el contexto es necesario para entender la parábola. Dice allí, capítulo 11, versículo 2, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, el Mesías, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que debe venir o esperaremos a otro? Porque no me encaja esto que está ocurriendo. ¿Cómo puede ser que el reino de Dios haya llegado y yo esté aquí sometido bajo el poder de los malos? No me cuadran estas cosas. ¿Eres tú el Mesías o será otro que ha de venir? Y esto llenó de incertidumbre el corazón de Juan. Juan está confundido, hermanos. ¿Os dais cuenta? Él no está dudando de las promesas de Dios en absoluto, pero no puede entender cómo es posible que ese Cristo, al que él bautizó, al que él señaló como el Cordero de Dios y anunció como el Mesías prometido, que vino el reino de Dios, que el reino había llegado con él, y los malos seguían aquí y teniendo poder, mucho poder. ¿Eres tú el que debe venir o esperaremos a otro? ¿Qué está ocurriendo? El problema de Juan, hermanos, es que él pensaba que el reino sería inaugurado con la llegada del Mesías e inmediatamente vendría la bendición de los justos y el castigo eterno de los injustos, todo al mismo tiempo. Eso es lo que entendía Juan. En otras palabras, Juan veía la llegada del reino prometido como alguien que contempla a lo lejos dos montañas. Os quería hacer un dibujo aquí, pero como el potro se rió, ya no pude hacer dibujo ninguno. Luego preguntarle por qué se rió. Tú ves a lo lejos dos montañas y te parece que están una al lado de la otra, que entre ellas casi no hay diferencia. Las ves iguales una al lado de la otra, pero si tú pudieras subir en un avión o un dron, tú verías que entre pico y pico hay un inmenso valle que las separa. Y ese es el valle que Juan no veía. Juan confundía la primera con la segunda venida de Cristo. Veía las dos cosas al mismo tiempo. No podía diferenciar entre la primera y la segunda venida. Eso es lo que le ocurría a Juan. El Señor Jesucristo, hermanos, inauguró su reino en su primera venida. Pero ese reino, hermanos, ese reino será consumado cuando Él vuelva por segunda vez. Y eso era lo que Juan no sabía, hermanos. Juan eso no lo sabía. Porque no se le había revelado, sencillamente. Dios no lo había revelado a Juan. Ahora, dejadme haceros una pregunta, hermanos, para aquellos que habéis estudiado un poco. Los discípulos de Jesús, ¿sabéis de quién fueron primero discípulos, antes de ser discípulos de Jesús? De Juan. De Juan. Fueron discípulos de Juan. La mayoría de ellos fueron discípulos de Juan el Bautista. Y luego vino Jesús y se fueron detrás de Jesús. Y Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y se fueron con Jesús. Juan los mandaba ya que fuesen detrás de Jesús, porque Él era el Mesías. Entonces, es muy probable, hermanos, que los propios apóstoles, los que habían sido discípulos de Juan, estuviesen tan confundidos como su maestro Juan.
con las mismas ideas que Juan. Para ellos, para los discípulos, para los apóstoles de Jesús, debía ser también muy confuso que Jesús fuera el Mesías, el Rey de Israel profetizado, y que los malos siguieran aquí haciendo de las suyas. Y que su antiguo maestro, Juan el Bautista, estuviese preso por orden de un rey corrupto, un rey perverso, que lo tenía en la cárcel por causa de su testimonio contra él. Estos hombres, estos discípulos de Jesús, necesitaban una explicación de lo que estaba ocurriendo, a qué se debía todo esto. Y eso es lo que hace que el Señor les dé estas parábolas de Mateo 13, que son parábolas del misterio del reino de los cielos. Y lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto en esta tarde: la interpretación de la parábola. Dejaremos para el domingo que viene lo más importante, la aplicación. Porque un sermón sin aplicación se queda cojo. Pero tampoco quiero teneros aquí mucho tiempo por causa del calor. Así que vamos a ver la interpretación de la parábola, que la hace el mismo Jesús. Ya vimos el problema de la parábola, que no tiene ningún problema. Ya vimos el trasfondo de la parábola con el personaje de Juan el Bautista y el porqué de sus dudas y por qué Jesús tuvo que enseñarle esta parábola a sus discípulos. Veamos ahora en tercer lugar la interpretación de la parábola. ¿Cómo resuelve Jesús, hermanos, este dilema planteado por Juan el Bautista aquí y que muy probablemente estaba también en la cabeza de sus discípulos? Mostrándoles que el reino de los cielos había de venir en dos etapas, una de siembra y una de siega, dos etapas. Versículo 40, Mateo 13, dice: por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Hermanos, todo lo que Juan el Bautista describe en Mateo capítulo 3 en su predicación, todo eso se va a cumplir y se cumplirá sin lugar a dudas. El trigo será recogido en el granero, la paja será quemada en el fuego, pero eso sucederá en el fin del mundo, cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria y ponga punto final a este estado de cosas actual. Mientras tanto, aquí y ahora estamos en la etapa de la siembra. Es tiempo de sembrar, hermanos. Es el tiempo y la era de la predicación. Es la forma que tenemos de sembrar el reino de Dios, a través de la predicación. Otra pregunta fundamental, hermanos. ¿Cuál es la primera parábola que encontramos en Mateo capítulo 13? Allá hay 7 parábolas. Es la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. ¿Os acordáis de esa parábola? Ya la hemos visto también. Y de hecho, hermanos, todavía hoy, ahora, no solamente aquí, sino en muchas iglesias se está sembrando la buena semilla de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí en esta tarde, ¿verdad? Estamos sembrando la buena semilla de la palabra de Dios a través de la predicación. Estamos en la era de la siembra de la palabra de Dios. Y durante esta etapa de siembra van a seguir creciendo juntos en el mundo el trigo y la cizaña. Así que no te sorprendas por lo que ven tus ojos en este mundo. No te sorprendas. Ese es el misterio del reino de los cielos. Que haya malos y buenos, justos e injustos, hijos de Dios e hijos del diablo en el mundo, todo al mismo tiempo. Y eso ya no es un misterio, porque que Cristo haya inaugurado ya su reino y las cosas sigan igual, eso sí era un misterio para los discípulos. No entendían cómo es posible que el reino haya llegado y todavía los malos estén aquí. ¿Cómo puede ser eso? Era un misterio para los discípulos, hermanos, porque ellos pensaban que a la llegada del Mesías terminaría todo. Punto y final, se acabó. Ya el hacha está puesta a la raíz, punto y final. Vino el Mesías, se acabó. Pero
Pero él no comprendía este periodo que hay ya, que llevamos 2000 años de siembra, ¿verdad? Y ese es el misterio que Cristo les está señalando, se lo está enseñando, les está demostrando. A pesar de que el reino ya fue inaugurado en la primera venida de Cristo, en el campo del mundo sigue habiendo justos e injustos, hermanos, creyentes e incrédulos, trigo y cizaña, hijos de Dios e hijos del diablo. No os sorprendáis, dice el Señor Jesús, de que los injustos sigan aquí, a pesar de la llegada del reino y de que continúen haciendo daño a los justos, como era el caso de Juan el Bautista. Es preciso, dice el Señor, que el trigo y la cizaña permanezcan juntos hasta el fin del mundo, cuando llegará el tiempo de la siega y serán separados para siempre, para siempre. Esta es la enseñanza esencial, hermanos, de la parábola del trigo y la cizaña. Cristo nos está enseñando aquí, hermanos, el valle que hay entre esos dos picos, de esas dos montañas. Ese valle que Juan no pudo ver, a Juan no se le reveló. Cristo vino la primera vez como un siervo humilde a sembrar la semilla del Evangelio del Reino. Y para hacer posible que nosotros hoy entremos en su reino por medio de su muerte y de su resurrección. Pero al final de esta era, hermano y hermana, Él vendrá en las nubes del cielo, y no como un siervo humilde, sino con el esplendor de un monarca, y con el aventador en su mano, para separar la paja del trigo. Entonces los incrédulos recibirán lo que merecen, mientras que los hijos de Dios resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Como cantábamos en esta tarde en ese himno de sublime gracia, ¿verdad? Decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que si nosotros pudiésemos ver hoy, ahora, a un cristiano, cómo será en el cielo cuando Cristo venga y sea glorificado, dice que nos sentiríamos tentados a adorarlo. Sí, esos cristianos, hermanos, que a veces te dan problemas, ese mismo, sí, que a veces te saca de quicio, él mismo resplandecerá como el sol en el reino de su Padre, con una gloria, unos con más gloria que otros, por supuesto, porque hay grados de galardón en el cielo, y unos van a brillar más que otros. Mientras tanto, tenemos que continuar aquí, hermanos, el tiempo que Dios haya dispuesto, viviendo como ciudadanos del reino en un mundo que funciona al revés. ¿Qué le pidió el Señor Jesucristo cuando hizo esa oración sublime, sacerdotal, en el aposento alto? Juan capítulo 17, versículo 15. ¿Qué le pidió Jesús al Padre? ¿Recordáis? No te ruego que los saques del mundo. Te ruego que los apartes del maligno, del mal. Líbralos del mal. Así que, mis hermanos, termino con estas palabras. Ya tenemos el pasaporte de la Nueva Jerusalén. Ya lo tenemos, tranquilo, ya lo tienes, sellado, validado. Tienes tu pasaporte, pero vivimos en medio de Sodoma y Gomorra, no lo olvides. El pasaporte de la Nueva Jerusalén ya lo tienes, pero aquí ahora estamos viviendo en medio de Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que los discípulos no acababan de entender, hermanos. Ya tenemos el pasaporte de la Nueva Jerusalén, pero seguimos viviendo en medio de un mundo que se parece mucho a Sodoma y a Gomorra. Ahora, ¿cómo podemos aplicar la enseñanza de esta parábola a nosotros? ¿Cómo puede la enseñanza de esta parábola ayudarnos a pensar cómo vivir hoy, aquí, en un 2025? ¿Cómo me ayuda la enseñanza de esta parábola a enfrentar lo que viene? Podríamos considerar muchas cosas, pero solo veremos dos aspectos y los veremos la semana que viene. Amén. Vamos a dejarlo aquí.